Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, un viaje al origen de todo. Nos sumergiremos en las primeras páginas de la Biblia, en el libro del Génesis, para explorar la historia de la creación. Este no es un cuento más, es un relato que ha moldeado la visión del mundo de millones de personas a lo largo de la historia. Una narración profunda sobre el poder, el propósito y el diseño divino. ¿Están listos? Comencemos desde el principio mismo. El Génesis nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Imaginen ese momento, no había nada. Solo un lienzo oscuro, un vacío descrito como desordenado y vacío, con tinieblas cubriendo el abismo. Pero en medio de esa nada, algo se movía, el Espíritu de Dios. Esto nos revela una verdad fundamental. Antes de que el tiempo y el espacio existieran como los conocemos, Dios ya estaba allí, eterno y todopoderoso. Y desde ese punto cero, con el poder de su palabra, comenzó a dar forma y orden al universo. No es un acto de magia, sino un acto de voluntad divina y de amor creador. Entonces, en medio de la oscuridad total, Dios habló. Su primera orden fue simple y transformadora: sea la luz. Y al instante, la luz existió. Dios vio que esta nueva creación era buena y la separó de la oscuridad. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Así concluyó el primer día. Piensen en la importancia de esto. El primer acto creativo fue traer claridad, disipar la oscuridad. Es una metáfora poderosa que resuena a lo largo de toda la Escritura. El segundo día, Dios continuó poniendo orden en el caos. Dijo, haya una expansión en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Y así creó el firmamento, esa vasta bóveda que llamamos cielos. Separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, estableciendo la atmósfera y el espacio que permite la vida. Cada día vemos una progresión lógica, un diseño que se va desplegiendo paso a paso, mostrando la sabiduría infinita de un arquitecto cósmico. Llegamos al tercer día, y el enfoque se dirige a nuestro planeta. Dios ordenó, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar y descúbrase lo seco. Y así fue. Lo seco fue llamado tierra, y la reunión de las aguas, mares. Dios observó su obra y vio que era buena, pero no se detuvo ahí. Sobre esa tierra recién formada, ordenó, produzca la tierra hierba verde, plantas que den semilla y árboles que den fruto según su especie. Y la tierra obedeció, llenándose de vegetación, de vida, de color y de la capacidad de reproducirse. En solo 3 días, pasamos de un vacío oscuro a un planeta con tierra, mar y una flora vibrante. El cuarto día, Dios dirigió su atención a los cielos que había creado. Dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y creó las 2 grandes lumbreras, el sol para gobernar el día y la luna para gobernar la noche. Y no solo eso, sino que también hizo las estrellas. Estas lumbreras no solo proveerían luz, sino que también servirían como señales para marcar las estaciones, los días y los años. Estableció el ritmo del tiempo, un reloj cósmico que sigue funcionando hasta hoy. Cada atardecer y cada amanecer son un recordatorio constante de este acto creativo. Con el escenario listo, el quinto día se llenó de movimiento y sonido. Dios ordenó, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y de su palabra surgieron los grandes monstruos marinos, los peces de todas las formas y tamaños, y las aves que surcaron los cielos. La vida animal irrumpió en la creación, y Dios no solo los creó, sino que los bendijo, dándoles el mandato de fructificar y multiplicarse. El mundo comenzaba a bullir de vida, y una vez más, Dios vio que era bueno. El sexto día es el clímax de la creación terrenal.
Primero, Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, reptiles y animales de la tierra. Y así, el planeta se pobló de toda la fauna terrestre que conocemos, pero el acto más sublime estaba por llegar. En un momento único, Dios no solo habló, sino que deliberó, diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto es algo completamente nuevo. El ser humano no fue creado simplemente según su género, sino a imagen y semejanza de Dios mismo. Y así, Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó. Les dio una posición especial. Les dio dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre toda la tierra. Les dio la responsabilidad de cuidar y gobernar la creación. Además, les proporcionó alimento, todas las plantas y frutos. Al final de este sexto día, Dios miró todo lo que había hecho, y su veredicto fue diferente. Ya no era solo bueno, sino bueno en gran manera. La creación estaba completa y coronada con la humanidad. Terminada su obra, en el séptimo día, Dios reposó. No porque estuviera cansado, sino para establecer un modelo, un principio de descanso. Bendijo y santificó ese día, enseñándonos la importancia de detenernos, contemplar y disfrutar de la obra hecha. Este es el origen del día de reposo, un regalo divino para la humanidad. Pero la historia no termina ahí. El relato nos ofrece un segundo vistazo, más íntimo, a la creación del hombre. Nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, un recordatorio de nuestra humildad y conexión con la creación. Pero luego hizo algo extraordinario. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Somos una combinación de lo terrenal y lo divino. Dios plantó un hermoso jardín en un lugar llamado Edén y puso allí al hombre. Era un paraíso lleno de árboles hermosos y con frutos deliciosos. En el centro, dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dio al hombre una tarea: labrar y cuidar el jardín. Y también le dio un mandato claro y simple: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Era una prueba de obediencia, un acto de confianza. En este paraíso, Dios notó algo: no es bueno que el hombre esté solo. Esto revela el corazón relacional de Dios. Somos seres creados para la comunión, así que en su sabiduría dijo: le haré una ayuda idónea. Primero, trajo a todos los animales ante Adán para que los nombrara, un acto que demostraba su dominio y su intelecto. Adán los estudió y les dio nombre, pero entre todos ellos no encontró una compañera adecuada para él. Entonces, Dios realizó la primera cirugía. Hizo caer a Adán en un sueño profundo, tomó una de sus costillas y de esa costilla formó a la mujer. No la creó del polvo como a Adán, sino de su propio costado, simbolizando una conexión íntima e igualdad. Cuando Adán despertó y la vio, su reacción fue de pura alegría y reconocimiento. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamó varona, porque del varón fue tomada. Y aquí se establece el fundamento divino del matrimonio. Un hombre y una mujer se unen para convertirse en una sola carne. Estaban desnudos y no sentían vergüenza, viviendo en perfecta inocencia y armonía con Dios y entre sí. Y así concluye este increíble relato del principio. Nos muestra un Dios que es infinitamente creativo, poderoso y bueno. Un Dios que trae orden del caos, luz de la oscuridad y vida de la nada. Un Dios que diseña un mundo perfecto y coloca a la humanidad en su centro, dándole propósito, responsabilidad y, lo más importante, la oportunidad de vivir en relación con Él.
Este es el fundamento sobre el cual se construye el resto de la historia bíblica. En el episodio anterior, vimos cómo Dios creó un mundo perfecto, colocando al hombre y a la mujer, Adán y Eva, en el maravilloso huerto del Edén. Les dio total libertad, con una sola regla muy clara: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero hoy, amigos, llegamos a un punto de inflexión, un momento que cambió para siempre el destino de la humanidad. Imaginen la escena. En medio de ese paraíso aparece una serpiente. La Biblia la describe como la más astuta de todas las criaturas. Y esta serpiente, de forma muy sutil, se acerca a Eva y le lanza una pregunta cargada de veneno. Así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Fíjense en la trampa. No era eso lo que Dios había dicho. Él solo les había prohibido uno. La serpiente estaba distorsionando la verdad, sembrando la primera semilla de duda. Eva, quizás un poco ingenua, corrige a la serpiente. Le dice: podemos comer de todos los árboles, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos dijo que no comiéramos ni lo tocáramos, para que no muramos. La respuesta de Eva no es correcta en su totalidad, ya que le agregó a las palabras de Dios, diciendo: ni lo tocarás, lo cual no lo dijo Dios, y entró en el juego de la serpiente. Ya está dialogando con la tentación, y aquí es donde la serpiente lanza su ataque frontal. Contradice directamente a Dios y le dice a Eva: no morirán. Al contrario, Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¡Qué promesa tan tentadora! Serán como Dios. La serpiente les ofreció la ilusión de la autonomía total, de ser ellos mismos los jueces de lo que es bueno y malo, de no depender de nadie. Les vendió la idea de que Dios les estaba ocultando algo bueno, que era un tirano que no quería que alcanzaran su máximo potencial. El engaño funcionó. La Biblia nos dice que Eva miró el fruto y lo vio bueno para comer, agradable a la vista y sobre todo deseable para alcanzar la sabiduría. Esa promesa de ser como Dios resonó en su corazón. Así que tomó del fruto, comió y luego le dio a su esposo, Adán, que estaba con ella, y él también comió. En ese preciso instante, algo se rompió. Sus ojos se abrieron, sí, pero no como esperaban. De repente, se dieron cuenta de su desnudez y por primera vez sintieron vergüenza. Corrieron a coser hojas de higuera para intentar cubrirse. El pecado había entrado en el mundo y con él la culpa, la vergüenza y el miedo. La inocencia se había perdido para siempre. Poco después, oyeron la voz de Dios caminando por el huerto. Pero en lugar de correr a su encuentro como seguramente hacían antes, Adán y Eva se escondieron entre los árboles. Dios, que todo lo sabe, los llama: Adán, ¿dónde estás? No preguntaba porque no supiera su ubicación física, sino porque quería que reflexionaran sobre su estado espiritual. ¿Dónde te has metido? ¿Por qué te escondes de mí? Adán temblando respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. El miedo había reemplazado a la confianza. Y Dios le hace la pregunta clave: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? Y aquí vemos otra consecuencia terrible del pecado: la incapacidad de asumir la responsabilidad. En lugar de decir: sí, Padre, desobedecí, Adán culpa a Eva: la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Fíjense cómo incluso intenta salpicar a Dios con la culpa. Y cuando Dios le pregunta a Eva, ella hace lo mismo: la serpiente me engañó y comí. Nadie asume su error. Es un círculo vicioso de excusas que vemos repetirse hasta el día de hoy. Entonces, Dios pronuncia las consecuencias de sus actos, lo que conocemos como el juicio. Primero,
a la serpiente, la maldice por encima de todos los animales, le dice que se arrastrará sobre su pecho y comerá polvo. Pero atención, porque en medio de esta maldición, Dios da la primera y más increíble promesa de esperanza. Le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. ¿Se dan cuenta? Desde el principio de la caída, Dios ya estaba anunciando que un descendiente de Eva, un Salvador, vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, a derrotar al mal de una vez por todas, aunque en el proceso él mismo sería herido. Esto es el Evangelio en una nuez, anunciado desde el Génesis. Luego se dirige a la mujer. Le anuncia que sus dolores en el parto se multiplicarían. La bendición de dar vida ahora vendría acompañada de sufrimiento. También le dice que su deseo se volvería hacia su marido y que él se enseñorearía de ella, introduciendo conflicto y desequilibrio en la relación que Dios había diseñado como una ayuda mutua perfecta. Finalmente, a Adán. Por haber escuchado la voz de su mujer en lugar de la de Dios, la tierra misma queda bajo maldición, ya no daría su fruto fácilmente. Con dolor comerás de ella, le dice. Espinos y cardos te producirá. El trabajo, que antes era un placer, ahora sería una lucha agotadora. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La muerte física, la consecuencia final de la desobediencia, había sido decretada. A pesar de todo, en medio del juicio, vemos destellos de la increíble misericordia de Dios. Adán llama a su mujer Eva, que significa madre de todos los vivientes, aferrándose a la promesa de vida. Y luego, Dios mismo hace algo asombroso. Viendo que sus hojas de higuera eran insuficientes, les hizo túnicas de pieles y los vistió. Para hacer esas túnicas, un animal inocente tuvo que morir. Fue el primer sacrificio, un símbolo de que el pecado requiere un derramamiento de sangre para ser cubierto, apuntando de nuevo hacia el sacrificio definitivo de Cristo en la cruz. Finalmente, para protegerlos de una eternidad en su estado caído, Dios los expulsa del Edén. Dijo: el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, no vaya a ser que alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre en esta condición. Así que los sacó del huerto y puso querubines, ángeles poderosos y una espada de fuego para guardar el camino al árbol de la vida. Este capítulo es triste, sí, es la historia de cómo la humanidad eligió su propio camino y se separó de Dios. Pero también es la historia de cómo, desde el primer momento, Dios puso en marcha su plan de rescate. La caída no tomó a Dios por sorpresa. Él ya tenía una solución, una promesa de redención que se cumpliría miles de años después. El relato de Caín y Abel es una historia que nos habla de celos, ira y las terribles consecuencias del pecado, pero también es una historia que nos revela la paciencia y la justicia de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva comienzan una nueva vida. Pronto, Eva concibe y da a luz a su primer hijo, Caín. Llena de esperanza, exclama: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Tiempo después, nace su segundo hijo, Abel. Los hermanos crecen y eligen caminos distintos. Caín se convierte en labrador, trabajando la tierra, mientras que Abel se dedica a ser pastor de ovejas. Ambos, en su debido momento, deciden presentar una ofrenda a Dios como un acto de adoración. Caín trae frutos de la tierra, el resultado de su trabajo. Abel, por su parte, presenta lo mejor de su rebaño, los primogénitos, ofreciendo su grasa, lo más preciado. Y aquí es donde la historia da un giro dramático.
La Biblia nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué? La Escritura no da todos los detalles, pero sugiere que la diferencia estaba en la actitud del corazón. Abel ofreció lo mejor de lo que tenía, con fe y devoción. La reacción de Caín, en lugar de ser de autoexamen, fue de una ira profunda y envidia hacia su hermano. Su rostro se desfiguró por el enojo, una señal externa de la tormenta que se agitaba en su interior. Dios, en su misericordia, no lo abandona a su ira. Se acerca a Caín y le habla directamente como un padre preocupado. Le pregunta: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y le da una advertencia y una promesa. Si haces lo bueno, serás enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Su deseo es controlarte, pero tú debes dominarlo. ¡Qué palabras tan poderosas! Dios le estaba mostrando a Caín que tenía una elección. Podía vencer ese sentimiento oscuro que crecía en él. Podía elegir el bien. Le estaba dando la oportunidad de arrepentirse y cambiar. Pero lamentablemente, el corazón de Caín ya estaba endurecido. Ignoró la advertencia divina y dejó que la semilla del rencor diera su fruto más amargo. Un día, mientras estaban solos en el campo, la envidia de Caín explotó en violencia. Se levantó contra su propio hermano, Abel, y lo mató. Así, la tierra que había sido creada perfecta fue manchada por primera vez con sangre inocente. El primer asesinato de la historia humana, cometido por un hermano contra otro. Es una tragedia que nos muestra hasta dónde puede llevarnos un corazón no controlado por el amor y la obediencia. Una vez más, Dios se acerca a Caín, pero esta vez el tono es diferente. Le pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano? La respuesta de Caín es escalofriante por su frialdad y desafío. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Con esta pregunta, Caín no solo miente, sino que niega su responsabilidad más básica. La respuesta de Dios es fulminante. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre derramada no queda en silencio, clama por justicia, y la justicia llega. Caín es maldecido. La misma tierra que él trabajaba ahora se volverá en su contra y no le dará su fruto. Será un errante, un fugitivo, sin un lugar al cual llamar hogar. La magnitud del castigo abruma a Caín. Él se da cuenta de su terrible situación, desterrado de la tierra y, peor aún, de la presencia de Dios. Teme que cualquiera que lo encuentre lo mate. Pero aquí vemos un destello de la increíble misericordia de Dios. A pesar del terrible pecado de Caín, Dios pone una señal en él para protegerlo, declarando que cualquiera que lo lastimara sufriría un castigo 7 veces mayor. Aunque Caín eligió alejarse de Dios, Dios no retiró por completo su mano protectora. Caín se va y se establece en la tierra de Nod, que significa errante, al este del Edén. Allí funda una ciudad y tiene descendencia. Sin embargo, su linaje se caracteriza por la violencia y el orgullo, como vemos en su descendiente Lamec, el primer polígamo, que se jactaba de sus actos violentos. Pero la historia no termina en la oscuridad de la descendencia de Caín. Dios, en su plan redentor, le da a Adán y a Eva otro hijo, Set. Eva lo nombra así diciendo: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. A través de Set, la esperanza renace. Su linaje será el que preserve la promesa de una relación restaurada con Dios. De hecho, la Biblia nos dice que fue en los tiempos de Enós, el hijo de Set, cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A través de esta línea, la adoración a Dios continuaría. Y esto nos lleva al capítulo 5, que a primera vista puede parecer solo una larga lista de nombres y edades, una genealogía. Pero es mucho más que eso. Es el registro de la línea de la promesa, que va desde Adán, pasando por Set, hasta llegar a una figura clave, Noé.
Este capítulo nos recuerda que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nos muestra la increíble longevidad de estas primeras generaciones. Adán vivió 930 años, Set 912, y así sucesivamente. En medio de esta lista encontramos a Matusalén, quien vivió 969 años, el hombre más longevo de toda la Biblia. Pero dentro de esta genealogía hay una historia que brilla con luz propia, la de Enoc. El texto dice algo muy especial sobre él, no solo nos da su edad. Dice, caminó pues Enoc con Dios. Esta frase describe una relación increíblemente íntima y constante con el Creador. Vivió de tal manera en tal comunión que después de 365 años desapareció porque le llevó Dios. No experimentó la muerte como los demás. Dios simplemente se lo llevó consigo. ¡Qué testimonio tan asombroso de lo que significa vivir para Dios! Finalmente, la genealogía nos lleva a Lamec, el padre de Noé. Al nombrar a su hijo, Lamec pronuncia unas palabras proféticas. Este nos aliviará de nuestro trabajo y del sufrimiento de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Estas palabras anuncian que Noé jugaría un papel crucial en la historia de la humanidad, un papel que exploraremos en nuestro próximo video. La historia de Caín y Abel y la genealogía hasta Noé nos enseñan lecciones vitales. Nos advierten sobre el peligro de la envidia y la ira y nos muestran la importancia de tener un corazón correcto ante Dios. Pero también nos llenan de esperanza, mostrándonos que incluso en medio del pecado y la muerte, Dios siempre provee un camino de redención y preserva una línea de fe. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Génesis. Espero que esta historia te haya impactado tanto como a mí. Si te ha gustado el video y quieres seguir explorando las profundidades de la Biblia con nosotros, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en la próxima.